del proyecto e invitados de esta tarde. Les doy la bienvenida a este foro tan interesante sobre pensamiento crítico. Tenemos esta tarde la participación entonces de cuatro, porque está también la moderadora de las integrantes del proyecto eh, acerca de el legado de Luz Méndez de la Vega. Eh, el tema hoy es entonces el pensamiento crítico y tenemos como invitadas pues la organizadora de este foro fue la doctora Gisela López. Estará como moderadora la investigadora Ruby, quien ella dirigirá entonces esta actividad. Y tenemos dos expertas en el tema, una doctora en educación y también ambas participantes han hecho estudios especializados en el tema de género. Por lo tanto, estaremos escuchando sus importantes aportaciones. Podrán participar las personas que se han integrado a este foro. Muchas gracias entonces por estar con nosotros. Bienvenidos entonces a esta actividad. Me complace mucho como coordinadora del proyecto eh, poder participar en esta actividad tan importante. Muchas gracias. No sé si la investigadora Ruby Vélez puede ya retomar la conducción del conversatorio. Ahí estamos, ¿me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan. Me presento para empezar. Mi nombre es Rubí Vélez Catalán. Yo soy parte del equipo de investigación del proyecto 100 años de luz. Y pues esta tarde nos congrega el pensamiento crítico desde el enfoque feminista. Introductoriamente ya la doctora Tovar, que es la coordinadora del proyecto, ya tuvo a bien hablarnos más o menos de qué va a tratar la reunión que tenemos, la reunión virtual que tenemos hoy. Y pues voy a presentar a las investigadoras, a las expertas que nos van a compartir sus opiniones en esta tarde. Tenemos a la maestra Carla Yadira Carrillo de León Alvarado, es feminista guatemalteca, psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos. Es una experta en estudios de género por parte de la UNAM y de la USAC, es consultora para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación para el desarrollo de actividades de formación e investigación feminista sobre violencia contra la mujer y temas en relación con los roles de género. Pues es un currículum bastante amplio. Tenemos a la escritora y investigadora asociada igual del proyecto 100 años de luz, Gisela López, que es escritora, poeta y crítica feminista, eh, con estudios en la Universidad de San Carlos y en la UNAM. Y tenemos a la educadora y comunicadora eh, Patricia Galicia, y ella es también investigadora asociada del proyecto 100 años de luz, que también nos va a estar compartiendo sus aportes en el terreno del pensamiento crítico desde el enfoque feminista. Cada una de nuestras colaboradoras va a tener 20 minutos para exponernos sus opiniones, sus presentaciones y sus aportes. Así que me gustaría empezar con la maestra Carla Yadira de León Alvarado. ¿Está por ahí? Maestra.
Ahí está, perdón. ¿Me escuchan? La escuchamos. Perfecto. Ok. ¿Y la presentación se ve? Sí se ve. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos, un gusto estar con ustedes. Como les decía, mi nombre es Carla Yadira de León Alvarado, feminista, y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre el pensamiento crítico, sobre todo para tener un punto de referencia como una forma de transitar de ese pensamiento que se ha concebido como patriarcal al saber o al pensamiento feminista. A mí me gustaría empezar con algunos antecedentes del pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, pues, es el pensamiento o las referencias que todas las personas conocemos o tenemos, desde Sócrates, pasando por Platón, Aristóteles, y todos los demás exponentes religiosos como Tomás de Aquino, Descartes, Hobbes, Locke, Newton, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Comte, Spencer, Dewey, Piaget, y todos los que en términos generales cada uno hemos estudiado en nuestras respectivas disciplinas. La situación es que todos, y subrayado, los que dejaron escritos reconocidos basados en el método científico sobre todo, han sido reconocidos como los exponentes del pensamiento crítico universal. Este es un pensamiento que en términos generales pues no ha incluido a todas las posibilidades ni a todos los pensamientos, ha sido una construcción selectiva de los pensamientos que en cada momento histórico se han privilegiado y han quedado registrados. Desde la perspectiva de una hermenéutica feminista, muchas de sus propuestas han sido excluyentes, androcéntricas, deterministas y reproducen las opresiones. Cuando hablamos de pensamiento crítico hay varias definiciones. Vistas cronológicamente, la primera sería la de John Dewey, que hace referencia al pensamiento crítico como la consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de fundamentos que la apoyan y de las conclusiones a las que tiende. Ennis y Norris comentan que desde su percepción es decidir razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer. Elder y Paul hablan de la habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento. Esto requiere que desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar y evaluar su propio pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar su calidad. Scriven y Paul también lo refieren como el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar de manera activa y diestra información reunida de o generada por la experiencia, reflexión, razonamiento, comunicación como guía para la creencia y la acción. Todos estos, si se dan cuenta, están haciendo el supuesto, vendríamos a decir como de un libre albedrío, de una posibilidad de tener una forma propia de pensar abierta al diálogo, al cuestionamiento y a la verificación en alguna medida. Desde la crítica feminista o desde el pensamiento feminista y la crítica que se hace a este pensamiento crítico, pues vamos a ver que se reflexiona que el pensamiento crítico no ocurre en el vacío, que siempre ocurre dentro de algún marco conceptual que implica observar, inferir, generalizar, predecir, definir, hacer suposiciones, dar explicaciones causales, y que en todo hay un punto de vista que es de quien piensa críticamente. El llamado ideal de una observación neutral, es decir, uno que no tiene un punto de vista, es en el mejor de los casos un ideal, pero lamentablemente cuando revisamos la mayoría de la producción del conocimiento, se reproduce más lo que reconocemos como el peor de los casos, que es un prejuicio ideológico. Todas las personas perciben y construyen lo que perciben, saben y valoran a través de algún marco conceptual que funciona como un lente, como una lente finita, un campo de visión en el cual se filtra la información y las experiencias estableciendo límites en lo que se ve. En este sentido, estamos hablando de un marco de referencia, de una visión del mundo o de un marco conceptual que ha sido construido histórica y socialmente, representando un conjunto de creencias básicas, de valores, actitudes y suposiciones que explican, dan forma y reflejan nuestra visión de nosotras mismas en tanto personas y de nuestro mundo. Los marcos conceptuales
están necesariamente influenciados por nuestra experiencia, y esa experiencia está delimitada por factores tales como sexo, clase, raza o etnia, edad, orientación sexual, capacidad, ubicación geográfica, entre otros, construidos en su mayoría como sistemas de opresión. En este sentido, estamos hablando que desde el factor referido al sexo estaríamos viendo un sistema de opresión, el cual llamamos patriarcado, patriarcalismo, sexismo, desde la categoría clase, el clasismo, desde la categoría raza, etnia, el racismo, desde la categoría edad podríamos estar hablando de dos posibilidades, tanto el edaísmo, que sería la discriminación de las personas mayores, y el adultismo, la discriminación de las personas jóvenes, ¿verdad? O menores de edad. El urbanocentrismo, que viene siendo lo relacionado con la ubicación geográfica, entre otros. Y bueno, el heterosexismo, que está relacionado con la orientación sexual. Cuando hablamos de que esos sistemas de pensamiento crítico están en posibilidades de ser opresivos, necesitamos hacer referencia a tres características que nos pueden dar cuenta de si es o no, o cómo se está construyendo esa opresión. En primer lugar, estamos hablando de marcos conceptuales que son jerárquicos en sus valores, que implican una percepción de la diversidad que está tan organizada por una metáfora especial, arriba y abajo, que siempre se atribuye mayor valor a lo que es más alto. En nuestros contextos, generalmente ubicamos a la construcción de hombres como una categoría superior a la de mujeres, cultura, una categoría superior con relación a naturaleza, mente, una categoría superior con relación a cuerpo, razón o intelecto, una categoría superior con relación a emoción. La segunda característica es que es binario, plantea dualismos de valor inapropiados, engañosos o dañinos. Uno o dos pares en los que los términos disyuntivos se consideran exclusivos en lugar de inclusivos y de oposición más bien que complementarios. Condicionan cómo se percibe y describe la realidad evaluativamente dualista. También se separan conceptualmente como aspectos opuestos de la realidad que de hecho pueden ser inseparables o complementarios. Por ejemplo, razón y emoción. En la primera característica lo que estamos viendo es que le da un valor, que coloca a uno como superior respecto al otro. En el binario lo que estamos retomando, digamos, es que no puede existir blanco sin negro, arriba sin abajo, y en este sentido, pues la razón sin la emoción no podrían existir, pero además de que no pueden existir como opositores, están jerárquicamente organizados. Una tercera característica es que da lugar a una ideología o una lógica de dominación, una estructura de argumentación que explica, justifica y mantiene la subordinación de un grupo inferior por un grupo superior en los motivos de la supuesta superioridad e inferioridad de los respectivos grupos. Dado que es la lógica de la dominación la que proporciona la suposición faltante de que la superioridad justifica la subordinación, es la lógica de la dominación la que da el sello moral final de aprobación a la subordinación justificada de lo que se considera más bajo o menos valioso. Aquí, por ejemplo, algo clásico es la teoría de la inteligencia asociada al tamaño de los cerebros, que fue muy famosa y que todavía sigue teniendo cierto impacto, que es ese estudio en el que querían probar, ¿verdad?, por qué los cerebros o por qué los hombres eran superiores a las mujeres a partir del estudio del cerebro. Y en uno de los primeros estudios, pues se estableció, se concluyó que el cerebro de los hombres era más pequeño porque era más evolucionado, mientras que el cerebro de las mujeres era más grande porque era menos evolucionado. Tiempo después se repitió el estudio y tuvieron una conclusión diferente. Identificaron que los cerebros de las mujeres eran más pequeños y los cerebros de los hombres más grandes. Entonces la justificación que se construyó desde esa lógica de dominación es que justamente la explicación del estudio anterior no casaba, porque es superior un cerebro mayor que tiene más conexiones, por lo tanto está más desarrollado que un cerebro más pequeño. Y la última etapa de este estudio es la conclusión de que los cerebros son proporcionales al tamaño de las personas, por lo tanto no tienen una asociación con la inteligencia ni con el sexo de las personas.
Digamos que este es donde vemos cómo se cumplen estas tres características. Y otra que también nos sirve otro ejemplo es Las aventuras de Huckleberry Finn, que es una obra literaria en la que un hombre esclavo acompaña a un niño que es huérfano. El niño es de una clase alta, y aunque el esclavo negro es adulto, es permanentemente ridiculizado porque por ser negro se asume que es tonto, que no es posible de hilar inteligentemente ningún tipo de relación, y que requiere que el niño, siendo niño, le dirija permanentemente, que es el único que tiene realmente uso de la razón, y que por su clase social, aunque sea huérfano, prevalece en su blancura la capacidad de la inteligencia de la razón. ¿Cómo sabemos que reproducimos marcos conceptuales opresivos? Esto es muy importante porque desde el feminismo toda la propuesta al hacer el estudio de ese pensamiento crítico, filósofas como Celia Amorós han hecho un ejercicio de hermenéutica de todo ese pensamiento crítico y han hecho toda una deconstrucción de esos planteamientos y han radicalizado el planteamiento o esas definiciones de pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, digamos que el pensamiento crítico desde una perspectiva patriarcal implica que son los hombres los que están en capacidad de desarrollar todas las capacidades que en cada una de las definiciones ya mencionamos, y desde el ejercicio de la hermenéutica feminista se plantea que toda persona es capaz, en tanto que el conocimiento puede ser accesible a cualquier persona, en tanto conocible o conocedora. Entonces, desde esa percepción, la intención es identificar nuestros marcos conceptuales opresivos, lo que implica reconocer quiénes somos y desde dónde interpretamos la realidad. Decir siempre, ¿verdad?, cuando hacemos algún tipo de exposición por alguna investigación, la construcción de cualquier marco teórico, es quién somos mujeres, somos hombres, de qué clase social, a qué grupo étnico pertenecemos, cuál es nuestra ubicación geográfica, la edad, nuestro credo, nuestra condición física, entre otros, porque todos estos elementos van a permear nuestra interpretación permanentemente. Nos obliga a reconocer la situación de privilegio desde donde vemos y construimos nuestras interpretaciones de las demás personas como otros, otras, o más claramente desde el no yo, ubicándonos desde lo normal, legítimo y deseable. En términos generales, las personas, sin darnos cuenta, nos colocamos como el referente en la construcción de la teoría. Eso implica que a la hora de construir un pensamiento crítico desde la perspectiva feminista, no solo aclaramos quiénes somos, sino también tenemos plena conciencia de que quiénes somos está haciendo una interpretación posiblemente prejuiciosa y estereotipada de las otras y de los otros. Y es lo que necesitamos revisar para reducir esos sesgos. Obviamente, en la mayoría de los casos, esta es una situación que reproducimos inconscientemente porque lo hemos incorporado a nuestro cotidiano como cultura, como conocimiento, como acervo, como moral. Y hacemos, bueno, en este sentido yo les quiero invitar a que hagamos un ejercicio para acercarnos a la comprensión de este planteamiento. Ahí donde están, no necesitamos, digamos, mayor recurso. En su mente o en voz alta, ya que tenemos los micrófonos apagados, va usted a enunciar cuál es su sexo, cuál es su edad, a qué grupo étnico pertenece o a qué raza, enuncie su clase social, enuncie su ubicación geográfica, cuál es su orientación sexual, cuál es su condición de discapacidad, y cuál es su credo. En este ejercicio, en teoría, usted que se conoce a sí mismo, a sí misma, pues no tendría por qué tener ninguna dificultad de referirse a ninguna de estas categorías. En mi caso, yo soy, por mi sexo, sexo femenino, mujer, tengo 48 años, me identifico mestiza, clase social media, ubicación geográfica, vivo en las urbes, en un área urbana, mi orientación sexual heterosexual, mi condición de discapacidad, uso lentes, por lo tanto tengo una discapacidad visual, y credo, pues de momento no me identifico con ningún credo en particular.
Este ejercicio lo que nos permite es hacer el siguiente análisis. Espero que todo el mundo haya logrado hacer el ejercicio. Y si pudieran comentar en el chat, les voy a agradecer. La idea es ver qué fue lo más fácil o lo más difícil de enunciar de manera espontánea. En términos generales, lo socializado como normal es lo que más fácil podemos identificar. Es muy probable que la mayoría de las personas, a la hora de referirse a su sexo y a su edad, no hayan tenido absolutamente ningún tipo de complicación en enunciarlo, porque eso es lo reconocido como normal, lo implícito y lo espontáneo. Mientras que lo difícil tiende a ser, por ejemplo, la clase social, la orientación sexual y la condición de discapacidad, porque en nuestra situación de privilegio es lo que nos resulta confuso reconocer, es lo no pensado, porque es, digamos, las personas que somos heterosexuales, en el caso de la orientación sexual, está dentro de lo normal, por lo tanto no lo pensamos. Y cuando nos preguntan cuál es nuestra orientación sexual, generalmente tendemos a no saber qué es exactamente lo que nos están preguntando y cuál es la respuesta correcta, de tan normalizado que está. Además, cualquier otra forma o cualquier otra expresión o manifestación de orientación sexual que no sea el heterosexual, obviamente es lo rechazado y lo no deseable. Si yo estuviera en el caso de tener una orientación sexual que sale de la norma y no la he hecho pública, lo más probable es que yo no la refiera con claridad porque no me quiero exponer, obviamente, a la violencia. Entonces, un pensamiento crítico feminista implica identificar y reconocer nuestro sesgo patriarcal, racista, clasista, heterosexista, capacitista, adultista, entre otros, lo que nos permite que quienes nos lean comprendan que la neutralidad tiene sus límites y que se preserva en la medida que clarificamos esos sesgos, desde donde estamos conociendo esa realidad e interpretándola. Implica deconstruir estereotipos, prejuicios y lo concerniente a la normalidad. Y recordando, ¿verdad?, el lugar de la normalidad en una curva. En términos generales, la normalidad obviamente ocupa el centro donde está la mayor cantidad de casos numéricamente identificados como las expresiones o manifestaciones de una conducta, comportamiento, pensamiento, creencia de la mayoría de las personas. Y esto implica dejar excluido los extremos que existen y que al momento de reconocer únicamente lo que está acumulado como la mayoría en el centro, empieza la exclusión porque dejamos de ver y de reconocer otras experiencias, otras formas de ver, de vivir, de sentir la vida o de comportarnos o de sistemas de creencias. Y dado que el pensamiento crítico es esencialmente contextual, es decir, sensible al marco conceptual en el que se concibe, practica, aprende o enseña, pues es muy factible que esos estereotipos y prejuicios y lo concerniente a la normalidad lo reproduzcamos sin mayor reflexión. Además, implica problematizar viejos problemas de nuevas maneras, preguntarnos otras cosas y cambiar el ente para dar explicaciones posibles. Tenemos desde la academia generalmente nos enseñan a preguntarnos ciertas cosas y el pensamiento crítico feminista nos invita a preguntarnos otras cosas, a ponernos en los zapatos de otros sujetos y de reconocer que esos sujetos a los que estudiamos no solo son cognoscibles, sino también son cognoscentes. De ahí la necesidad generalmente de hacer devolución de todo lo que interpretamos para validarlo. Implica tener en mente que lo que pensamos es aprendido, por tanto sujeto a cuestionamiento, que todo lo construido por la ciencia ha evolucionado, por lo tanto siempre está sujeto a revisión, mejoría o a transformación desde marcos interpretativos liberadores y más justos para todas y todos. Y en este sentido, pues el pensamiento crítico feminista nos invita permanentemente a cuestionarnos desde dónde estamos conociendo, a quiénes estamos conociendo y cómo les estamos nombrando. Y desde esta lógica le hacemos la invitación a las otras dos colegas que van a continuar con este diálogo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Carla. Muy reparador este ejercicio, sobre todo porque nos coloca en una posición de autoevaluarnos, ¿no? Y a la larga,
las deconstrucciones y pensar críticamente, se trata de eso, ¿no? De autoevaluarnos y de poner sobre la mesa lo que nos interesa en el sentido de que somos individuos, pero también somos individuos colectivos, ¿no? Formamos individuos colectivos y no está de más comenzar a deconstruirnos desde el ejercicio del criterio, ¿no? El pensar críticamente. Y para continuar, quiero decirle a la audiencia que si tienen preguntas las vamos a dejar para el final, para si tienen alguna pregunta que la anoten en el chat y que serán respondidas al final de las intervenciones de las investigadoras asociadas del proyecto. Y como debemos continuar, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Galicia, que ya la había yo presentado, que es educadora y comunicadora y tiene un diplomado en estudios de género, y ella nos tiene también sus aportes, así que, doctora Carla, adelante, la palabra es suya. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Patricia Galicia. Solo permítanme un momento que me sacó de la, no sé si ahora se logran ver la presentación. Hola. Todavía no la vemos, doctora Patricia. A ver, ahí. ¿Y ahora? Aún no. Todavía la vemos a usted. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por este espacio. Gracias a quienes están siguiendo la transmisión. Entonces, un poco para poner un piso común, para iniciar, desde donde voy a presentarles. Vamos a referirnos primero a la pedagogía, entendiéndola como un discurso que orienta la educación y sustenta y promueve una ética y un objetivo político. La pedagogía alcanzó el estatus de ciencia en el siglo XIX. Su estatus epistemológico se debe a que se reconoce que su conocimiento está basado en la razón. Y esto tiene que ver con las cosas que la maestra Carla de León nos presentó anteriormente. Porque es decir, que está reconocido porque naturaliza ciertas verdades a través del método científico y a partir de esas verdades moldea un sujeto que sea capaz de desarrollar esas verdades. En consecuencia, disciplina cuerpos, ¿no? Porque es el territorio desde el cual existimos las personas. Y disciplina esos cuerpos con fines específicos, particularmente en el sistema capitalista en el que vivimos, para que su fuerza de trabajo construya una sociedad de ascenso por escalones, que es lo que marca el éxito. Y para que estos cuerpos persigan el ideal, que es formar hombres, ¿no? según los valores que cada nación va planteando. En ese sentido, la pedagogía, su objeto de estudio es la educación, pero Paulo Freire nos dice que no podemos hablar en singular, sino que tenemos que hablar de las educaciones. Porque particularmente a partir del surgimiento de las naciones, pues por Revolución Francesa, surge el sistema educativo. La educación no es neutral. Los sistemas educativos responden a los sistemas de poder que las organizan y las dirigen. En ese sentido, vamos a ver que hay diferentes visiones de entender la educación y dependiendo nuestra mirada sobre la educación, así va a ser nuestro enfoque pedagógico, la manera en que lo vamos a analizar. Entonces aquí planteamos como 3 modelos. Si consideramos la educación como simple transmisión de saberes, pedagógicamente nos vamos a interesar por los que cada ciencia da, convertido en contenidos de enseñanza y su manera, en sus respectivas didácticas.
Si consideramos la educación como un moldeamiento de conductas observables, y aquí es muy importante, según el orden predominante establecido, la pedagogía va a estudiar la educación desde el conductismo y la psicopedagogía. En tanto, si consideramos la educación como un proyecto político pedagógico donde se construyen conocimientos en diálogo para transformar la realidad y, ojo, desde dos grandes dimensiones, desde lo individual y colectivo. Entonces, la pedagogía va a ver la educación como un fenómeno social que no está aislado, sino que es producto de una construcción histórica y se desarrolla en contextos específicos que están moldeados por referentes teóricos específicos. Vamos entonces para poner en contexto estas ideas y vamos a ver así muy rápidamente nuestro sistema educativo. Aquí tenemos algunas estadísticas, ¿verdad? Que es lo que el método científico nos dice que necesitamos evidencias para dar soporte a nuestros argumentos. Entonces, una mirada rápida. Si vemos en la primaria, a nivel primario, casi hemos alcanzado la paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aquí en la tabla podemos ver que a medida que vamos cambiando de ciclos, particularmente cuando entramos a la pubertad y a la adolescencia, las mujeres empiezan a desaparecer del sistema educativo. Aquí, como nos planteaba la maestra Carla de León, ¿verdad? ¿Qué otras preguntas podemos hacernos aquí que nos interpelen en relación al contexto? ¿Por qué? ¿Qué relación tienen los ciclos de vida que hacen que hombres y mujeres tengan posibilidades diferenciadas de permanecer y egresar del sistema educativo y seguir transitando por él hasta sus máximos niveles? Y entonces aquí tenemos que recurrir a varias fuentes para darnos respuestas. Primero recurrimos al saber histórico, ¿no? Y aquí tenemos que recordar que los sistemas educativos, después de la Revolución Francesa, surgieron para formar al ciudadano, y aquí el lenguaje importa, ¿no? Un sujeto masculino. El otro factor es que las mujeres hemos llegado tarde al sistema educativo y no por nuestra propia voluntad individual, sino porque los sistemas políticos que rigen estos estados-nación han reconocido de manera tardía la educación como un derecho. Y en tiempos mucho más recientes, hablamos recién del siglo pasado, ya se reconoce la educación como un derecho humano. Y aquí ustedes pueden ver en la gráfica cuán tardíamente ingresamos las mujeres. La otra pregunta aquí, el otro ámbito para analizar sería los cuerpos. ¿Qué pasa en los ciclos vitales en la pubertad y en la adolescencia? ¿Qué mandatos hay para esos cuerpos que hace que, por ejemplo, las niñas tengan que quedarse rezagadas en casa para cumplir tareas domésticas, en tanto los varones, aún en medio de la pobreza, se hacen los esfuerzos para que continúen, porque se considera que su avance en el sistema educativo va a permitirles obtener una mejor posición social para cumplir su papel de proveedores y de tomadores de decisión. En tanto a las mujeres ya se está pensando, no solo pensando, sino que muchas están enfrentando la violencia sexual y sus vidas, sus proyectos de vida y sus cuerpos están marcados por la violencia sexual y el embarazo y la maternidad. Vamos entonces a situarnos ahora bueno, ya vimos por qué prácticamente solo un 30% de la mitad de la población, más de la mitad, porque las mujeres somos el 51% de la población, logramos llegar, avanzar a los niveles superiores del sistema educativo. Y también ahora vale la pena preguntarnos, bueno, ya vimos que un montón se quedan fuera, muchas ni siquiera logran poner un pie en las aulas, y aunque hay
más de 4 millones de personas, hombres y mujeres que quedan fuera, dependiendo desde qué cuerpo vivimos, desde qué cuerpo nos situamos y en qué contexto, así van a marcarse las diferencias de género en nuestro tránsito por el sistema educativo. Luego que estamos dentro, vale la pena preguntarnos desde lo que la pedagogía crítica nos plantea, bueno, ¿cómo se desarrolla ese proceso de formación? Y aquí vale la pena preguntarnos quién educa. Tradicionalmente, el magisterio ha sido una carrera de mujeres, donde sobre todo en los primeros años se considera como su lugar ideal porque es una continuación del trabajo de cuidado que las mujeres hacen en el hogar. Sin embargo, vemos que en la medida en que vamos en niveles superiores del sistema educativo, las mujeres van desapareciendo del papel de docentes. Si no, pregúntense ustedes ahí dónde están. Bueno, ¿cuántas maestras, cuántas docentes, mejor dicho, cuántas docentes o investigadoras han estado al frente de sus procesos de formación en la universidad? Luego vale también la pena preguntarnos sobre qué se educa, cuál es el modelo de humanidad que nos plantean. Ya que hagamos el ejercicio también, preguntémonos, generalmente cada quien en nuestras disciplinas nos hablan de los padres de la psicología, los padres de la pedagogía, los padres de la medicina, pero ¿en cuántas de nuestras disciplinas también nos hablan de las mujeres como creadoras? Y recordemos, por ejemplo, hagamos un pequeño repaso mental ahí donde estemos. ¿Cuántas mujeres recuerdan ustedes que leyeron, aparecían en las bibliografías o aparecen en las bibliografías de los programas de nuestros respectivos cursos universitarios? ¿Cuántas de esas autores eran mujeres? Punto número 1. ¿Cuántas de esas autoras eran cercanas a nuestro contexto? Eran autoras mesoamericanas. ¿Cuántas de esas mujeres eran indígenas? Siendo que es uno de los pueblos mayoritarios en un país multicultural como Guatemala. ¿Cuántas de esas autoras eran afrodescendientes? Y luego la otra pregunta, ¿en qué condiciones nos están educando? ¿Cuáles son las relaciones de poder que hay entre quien educa y quien es educado, y entre quienes se educan? Y aquí podríamos pensar, por ejemplo, en las actuales condiciones que estamos viviendo de confinamiento, desde situaciones donde la violencia sexual ha estado presente o la violencia intrafamiliar ha estado presente en los hogares, pero también la violencia sexual ha estado presente aún desde esos sujetos que tradicionalmente nos han enseñado, que son los sujetos epistémicos, ¿verdad? Quienes saben, los profesores y las estudiantes, y donde incluso hemos visto cómo la violencia sexual está presente desde las modalidades de educación virtual. Y para ir avanzando, pensemos ahora también rápidamente en otras imágenes que nos van configurando una mirada dominante y excluyente del sistema educativo. Recordemos qué tipos de sujetos, cómo son los sujetos que nos han enseñado, fundaron el Estado-nación en el que vivimos. Generalmente hombres de cierta posición económica, hombres que deciden, y luego cómo ese ideal se va trasladando a los materiales educativos, por ejemplo, desde cosas tan sencillas como, recordemos, los libros con los que aprendimos a leer y escribir, generalmente nos presentan esa visión binaria y jerárquica, donde las mujeres se empiezan a perfilar para el ámbito privado del cuidado y los hombres para el ámbito público de educación. Desde ahí nos están planteando destinos jerarquizados con valoraciones desiguales, que también tienen que ver con el tipo de sujeto que nos plantean como modelo a seguir, o donde nos plantean también qué sujetos son los que legitimamos que estén en una posición de subordinación. Entonces, la educación crea cultura, la educación es parte de la cultura y reproduce un sistema, un imaginario social que legitima desigualdades, y una de esas principales desigualdades es la desigualdad de género. Para ir avanzando, entonces, aquí cabe la pregunta, ¿es posible otras formas de educación para dar sentido a un nuevo orden social y ético? Bueno, entonces aquí vamos a ir adentrándonos entonces ya en la pedagogía crítica.
La pedagogía crítica nos vincula a la idea del poder, saberes y poderes. Y se centra también en cómo desde la educación pueden existir posibilidades para deconstruir esos imaginarios que jerarquizan a los hombres y a las mujeres y que crean relaciones de desigualdad política, económica y cultural. En ese sentido, la pedagogía crítica reivindica la educación como un derecho humano, es decir, es para todas las personas. Por tanto, los derechos sabemos que no son una concesión gratuita, sino que son el resultado de la movilización social, su capacidad argumentativa. Entonces nos da a entender que la educación es un territorio de resignificaciones que está en permanente disputa. ¿Y desde dónde cuáles son esos marcos de referencia que pueden apoyarnos a resignificar? Bueno, aquí nos encontramos con la teoría feminista, que básicamente nos hace ver que esas relaciones de poder dentro del ámbito educativo traspasan nuestros cuerpos. Esos poderes que se construyen en el sistema educativo están construidos básicamente sobre la idea de cuerpos feminizados y cuerpos masculinizados. Entonces, el feminismo busca eliminar todas esas opresiones que surgen por cuestiones de sexo, por cuestiones relacionadas al racismo, por cuestiones relacionadas a la edad. Entonces, el feminismo, tomando en cuenta esta mirada de la educación como derecho y territorio en disputa, también plantea una pedagogía propia, que la vamos a definir como un conjunto de prácticas y discusiones sobre el poder y la dominación masculina, particularmente en los espacios donde modelamos imaginarios. Y esta pedagogía busca la emancipación de las mujeres para construir colectivamente sociedades libres y democráticas. Vamos a ir aterrizando entonces. La pedagogía feminista es una pedagogía centrada, una pedagogía que viene desde las mujeres, porque ¿qué es lo que busca? Que sean reconocidas como sujetas con capacidad de conocer, nombrar el mundo y de ser conocidas por sí mismas. Es decir, que las mujeres podamos ser reconocidas como sujetas de su propia historia, de la historia personal y de la historia de la humanidad. Y reconocer, formar, entender, analizar formas de educación donde las mujeres pueden desarrollar poderes para transformar. Y esto no lo hace aislado, sino lo hace de una forma dialógica en los contextos de opresión por cuestiones de pobreza, de racismo, de diversidad sexual, de discapacidad, etc. Entonces pone al centro como fuentes de conocimiento los cuerpos y las experiencias de las mujeres. Por ejemplo, ahorita cabría la pena preguntarnos, bueno, en estas modalidades de educación virtual que estamos teniendo dentro de la pandemia, ¿cuántas de esas modalidades de educación se están planteando espacios para preguntarnos, bueno, ¿y usted cómo se siente? ¿A usted cómo le está afectando el tener que asumir, por ejemplo, el que le hayan trasladado ahora todas las actividades educativas de los establecimientos educativos, los hayan trasladado a las mujeres, por ejemplo, en condiciones de confinamiento? Eso nos permite entender que la experiencia, aunque hombres y mujeres estamos viviendo en pandemia, el hecho de tener cuerpos diferentes hace que también tengamos experiencias diferenciadas que deben ser consideradas en los procesos educativos. ¿Cuáles son entonces las características de esta pedagogía feminista? Se centra en las mujeres, en las diversas realidades que viven. Bueno, cómo aprende una niña en estas condiciones que le toca al mismo tiempo vivir en un cuartito con 5 o 6 personas más, donde le piden mandar tareas de manera virtual, cuando en su casa nadie tiene teléfono y no tienen trabajo para pagar internet. ¿Qué está pasando con las mujeres en condiciones de confinamiento, que se les han duplicado y triplicado las tareas de cuidado en medio de vivir la violencia intrafamiliar, buscar la sobrevivencia y tener que responder con las tareas universitarias, por ejemplo? Entonces, la pedagogía feminista nos hace ver
que nuestros conocimientos, la manera que conocemos el mundo, también está marcado por las experiencias que vivimos en nuestros cuerpos. Y los contenidos buscan que desnaturalicemos violencias, como la violencia epistémica, ¿verdad? Donde hemos creído que las mujeres generalmente cuando hacen foros, conversatorios, eventos, solo vemos voces de hombres. Pareciera que no hay mujeres ingenieras, no hay mujeres médicas, no hay mujeres literatas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay experiencias distintas que hay que nombrarlas. Y cada quien las va a nombrar desde esas experiencias diferenciadas, ¿verdad? Y los contenidos. La pedagogía feminista plantea contenidos que no han sido visibilizados desde otras disciplinas, como las sexualidades, la violencia de género, las relaciones de poder entre mujeres y hombres, pero también las relaciones de poder entre mujeres, las relaciones de poder entre hombres, y busca también descolonizar saberes desde el accionar político. Es decir, el mundo, la sociedad en la que vivimos, el conocimiento se ha construido desde diversas culturas, como en el caso de Guatemala. Entonces la pedagogía feminista también se plantea, bueno, desde el conocimiento ancestral, ¿qué conocimientos nos han legado las mujeres indígenas? ¿Qué conocimientos siguen vigentes, de los cuales depende nuestra vida, como los conocimientos relacionados a la salud, que en este momento de pandemia están permitiendo también salvar muchas vidas y cuidar la red de la vida? Bueno, metodológicamente, ¿qué plantea la pedagogía feminista? Varias dimensiones. Por una parte, pone el cuerpo en el centro, las experiencias que vivimos en nuestro propio cuerpo se convierten en temas y situaciones de aprendizaje. Busca la equifonía, ¿eso qué quiere decir? La valoración de la palabra, tanto de quien diseña los procesos educativos como que quien es parte de estos procesos. Y los polílogos se refiere a que busca diferentes formas para generar el diálogo, diálogos que recuperen la memoria histórica, que promuevan la interculturalidad crítica, que promuevan experiencias que nos permitan poner en práctica esas maneras de deconstruir el mundo a través de diferentes formas creativas. Bueno, ya para ir cerrando entonces, vamos a decir que la pedagogía feminista recalca que en los procesos educativos la diferencia sexual importa porque genera condiciones diferenciadas de aprendizaje, necesidades también diferenciadas de aprendizaje que debe valorarse para identificar situaciones, por una parte de discriminación y por otra para generar oportunidades equitativas de aprendizaje. La pedagogía feminista también plantea de que se debe desmonopolizar esas relaciones de poder donde se legitima solo los saberes de una cultura y solo los saberes masculinos, donde también deben formar parte los conocimientos, las realidades y aportes de las mujeres. Y otra cosa importante que plantea la pedagogía feminista es valorar los sujetos que educan. Y en ese sentido, plantea también que debe existir una valoración social a los aportes históricos de las mujeres como educadoras, pero también como pedagogas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que es gracias a las maestras, fueron las primeras mujeres que ingresaron a la universidad, y de este grupo de mujeres fueron las pioneras que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, se articularon para lograr que se reconociera el derecho a la ciudadanía a las mujeres, que la ciudadanía no es más que el reconocimiento de que tenemos derechos, y un derecho fundamental es el derecho a la educación. Bueno, para ir terminando entonces, ¿cuáles son esos vínculos entonces que hay entre la teoría crítica, la pedagogía feminista y en el caso particular del proyecto que nos convoca a este espacio alrededor de Luz Méndez de la Vega, la literatura? Entonces vamos a decir que desde esta teoría crítica nos lleva a asumir que las maneras en las que educamos y analizamos la educación está moldeada también por sesgos, ¿verdad? Por nuestros propios valores,
Por ejemplo, en ese caso, los valores de género, ¿no? También tiene que ver con esta necesidad de transformación social que estamos buscando. La pedagogía se basa en un discurso educativo y la literatura en un discurso simbólico, ¿no? Pero ambos discursos construyen imaginarios y lo que buscamos desde la pedagogía feminista es que en esos imaginarios las mujeres puedan ser legitimadas como sujetas históricas, como sujetas constructoras de conocimiento y como sujetas con derecho. Y dos estrategias que pueden permitirnos alcanzar esos objetivos desde la literatura es la recuperación de escritoras como Luz Méndez de la Vega, que han cuestionado las normas de género que construyen desigualdades y la idea de analizar desde la teoría, desde el marco interpretativo, desde las categorías que nos da la teoría feminista, para reconocer cómo la palabra, cómo las mujeres son creadoras históricas de la palabra articulada y cómo desde esas palabras las mujeres han sido capaces de construir y de seguir soñando otros mundos posibles donde la justicia se construya cada día también desde los sistemas educativos donde nos movemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Galicia. Muy nutritivo su punto de vista. Lo de la pedagogía feminista, pues es algo que todavía vale la pena seguirlo revisando, ¿no? Porque es una óptica pedagógica que a veces es bastante invisibilizada, sobre todo en las aulas y a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel primario, medio y superior. Y quería compartir con todos y con la audiencia dos pequeños aportes. Ahora que la doctora Patricia Galicia hablaba de la participación de las mujeres en el mundo literario, me hace pensar en las hermanas Bronte, por ejemplo, las escritoras inglesas que fueron autoras de novelas de mucho impacto, pero que se visibilizaron a través de seudónimos masculinos, ¿no? Estas cuestiones ya no suceden porque, por fortuna, hay paradigmas que han ido cambiando, han ido evolucionando y el avance ha sido fiel, ¿no? Pero en algunos momentos en la historia de la literatura, pues ha sido así. Y vale la pena que reconozcamos desde dónde venimos y hasta dónde hemos llegado y para visualizar hasta dónde podemos llegar. Otro aporte que quería compartir con todos es Nómada, la revista que conocemos, que es bastante famosa, hizo un reportaje con 5 mujeres embarazadas que se llama ¿Cómo come mamá? Pues Cómo come mamá aborda el proceso del embarazo de 5 mujeres de 5 situaciones sociales distintas alrededor del país. Y el reportaje pretende como llamar la atención al lector en los escenarios sociales de distintas realidades en las mujeres alrededor del país. Yo lo recomiendo como un aporte para que conozcamos esos escenarios, ¿no? Que también están supeditados a situaciones económicas, de relaciones de poder y etcétera, de lo que habíamos hablado anteriormente. Y es un reportaje muy amplio. Ahí podemos evaluar qué tanto somos parte también de la diversidad y de la diferencia, ¿no? Es un reportaje muy amplio y yo lo recomiendo ampliamente. Nómada lo acaba de presentar y aporta mucho desde la óptica de cómo está la situación de las mujeres en Guatemala y por qué razón se visibilizan o se invisibilizan algunas mujeres, ¿no? Como decía la doctora Patricia Galicia, también las mujeres tenemos relaciones de poder, ¿no? Relaciones que recaen en escenarios económicos, en escenarios educativos, que están muy a propósito de lo que nos ocupa esta tarde, que es revisar el pensamiento crítico y el ejercicio del criterio desde la óptica feminista. Para continuar, tenemos a la doctora Gisela López con la presentación Feminismo y Pensamiento Crítico, convergencias, aportes y debates del orden discursivo. Doctora, el micrófono es suyo.
Doctora López. Aquí batallando. Muchas gracias por colocar la presentación PowerPoint. Ahorita en un segundo porque ya la tenía lista y no sé por qué desapareció de mi universo digital. Pero un segundo y ahorita ya la estaré compartiendo. Creo que pues ha sido muy interesante escuchar las diferentes propuestas, ¿verdad? Que hemos ahorita compartido. Yo voy a centrarme un poco en un texto, una publicación de una autora que forma parte de toda una antología publicada en torno al pensamiento crítico, ¿verdad? Y la búsqueda, pues, de alternativas y de conjugar diferentes perspectivas. Un segundo, que ahorita ya tengo acá a la mano la presentación. Me dio batalla, pero ya ahorita la compartiré. Y bueno, pues considero que parte de la riqueza de este conversatorio, pues es eso, compartir como las diferentes visiones, ¿verdad? Que podemos tener con un mismo tema. Tengo ya la presentación, pero ahí, no sé si ya la pueden ver. Ya, Ya doctora, pueden sí ver. se ve. Sí. Acá estoy poniéndola en la modalidad pantalla. Bueno, pues les comentaba que yo quiero iniciar con una reflexión de Celia Amorós. Ella es una filósofa y teórica del feminismo. Y pues desde la filosofía ella ha hecho importantes aportes. Y ella escribe, si la filosofía puede ser considerada como una reflexión en la que se expresan determinadas formas de la autoconciencia de la especie, como ha subrayado el idealismo alemán, el hecho de que la mitad numérica de la especie se encuentra en situación de enajenación y marginación en relación a lo que llama Agnes Heller la genericidad, necesariamente ha de tener consecuencias nociológicas distorsionantes en un discurso como el filosófico, que se define precisamente por su totalización y pretensiones de universalidad. El texto que yo encontré como referente fue el texto Feminismos, Pensamiento Crítico y Propuestas Alternativas en América Latina, coordinado por Montserrat Zagot. Y concretamente me voy a referir al texto de Alba Carocio. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, y pues ha hecho importantes aportes a los estudios de la mujer, ¿verdad? Y de género. Entonces, en este texto que ella denomina Perspectivas Feministas para ampliar horizontes del pensamiento crítico latinoamericano, ella hace primero pues todo un preámbulo donde va mostrando pues cuáles son como los elementos fundantes de todo un movimiento de pensamiento que surge en la década de los 70, y en América Latina
y al cual se ha denominado en específico pues este movimiento de pensamiento crítico. Entonces ella dice que los objetivos de este pensamiento crítico pues están vinculados al cambio social, ¿verdad? A propuestas de descolonización y de despatriarcalización. Y que pues el pensamiento crítico que surge en la década de los 70 en América Latina pues va a cuestionar todo aquel trabajo intelectual que justifica un status quo, ¿verdad? Que justifica jerarquías, desigualdades y todo sustentado en sistemas de poder. Ella dice que este movimiento de pensamiento crítico pues busca una emancipación, ¿verdad? Rompiendo consensos conservadores y pues atisba o anuncia mundos posibles, ¿verdad? Nuevos mundos posibles. La praxis de este pensamiento crítico se basaba, o ella conceptualiza que se basaba en romper con un pensamiento hegemónico, vindicar una independencia epistemológica para pensar la realidad de América Latina, ¿verdad? Y desde ese conocimiento situado, ella usa una frase que es latinoamericanizar el pensamiento y la cultura, tomando como esa base concreta de la geografía, de la historia, ¿verdad? Y desde ahí consolidar resistencias y rebeldías. Otro elemento fundante de esta praxis es pues rescatar o revalorar los pueblos indígenas y dar las bases para abrir un diálogo entre los movimientos sociales. De esa manera, una definición que cita Alba Rocio y que es de Alberto Torres Rivas es, él dice que se entiende por pensamiento crítico los momentos de la conciencia social latinoamericana que respaldan una voluntad del cambio social, que estimulan la crítica radical del orden capitalista, abriendo posibilidades para una superación de las relaciones de explotación y subalternidad existentes. En cuanto a los recorridos que este pensamiento crítico ha tenido en América Latina, pues ella se remonta a los años 60 y 70, donde pues hay toda una serie de movimientos, tanto a nivel intelectual como a nivel social, que buscaban, ¿verdad?, una utopía, una búsqueda de justicia. Y menciona que pues a partir de los años 80, pues se va a hacer como cierta modificación en este discurso y se va a colocar ya el énfasis más bien en la democracia. Y que también se va a tomar más en cuenta pues esa incidencia que se puede tener en el Estado desde la sociedad civil. A partir de los 70, ella dice que el pensamiento crítico también se incorpora a la academia y pues se empiezan a dar una serie de estudios microsociales que visibilizan los mecanismos de poder, ¿verdad? En distintos ámbitos, ya sea el trabajo, la educación y otros espacios. Como parte de estos recorridos históricos, paralelamente a estos movimientos sociales, se empieza a desarrollar pues una nuevas gestas desde el pensamiento feminista latinoamericano. Pero si se fijan, ella también reconoce críticamente que se dan en forma paralela.
¿Y por qué en forma paralela? Pues por esas mismas cargas androcéntricas, que aunque eran movimientos que estaban gestando cambios sociales, esos cambios no tocaban toda la estructura. Si acaso predominaba pues esta categoría de clase social, y se quedaban como empezando a gestarse la categoría de etnia, pero la de género todavía no lograban que pudiera ser reconocida. Siempre se posponía, aún en estos movimientos de izquierda, siempre se trataba de posponer a las mujeres. Entonces también habían cargas y sesgos desiguales. A partir de los 70, pues también va a crecer la presencia de las mujeres en la educación, pero también en las luchas sociales. Muchas mujeres pues ya están participando en los espacios sindicales, movimiento estudiantil y hasta en los movimientos organizados de liberación popular. A partir de los 80 es donde ya este movimiento feminista va a llegar a las universidades y se empiezan a desarrollar distintas expresiones como estudios de la mujer, estudios feministas, estudios de género, forman pues ya parte de las agendas y de las propuestas educativas que ya nos comentaba la doctora Galicia, ¿verdad? Todas estas propuestas educativas que van a dar un reconocimiento y un énfasis a estudiar esas experiencias, esos aportes y esas necesidades de las mujeres. Se van a crear cátedras específicas, se generan publicaciones, y esto ya dentro de la década de los 90, pues va haciendo mella para que este pensamiento crítico latinoamericano pues vaya, digamos que teniendo cierta apertura a reconocer también las luchas de las mujeres, los movimientos feministas, ¿verdad?, que se van gestando en la región. Entonces, pues ella dice que el feminismo, pues como parte de estos movimientos y de este pensamiento crítico, pues va acompañado también de distintos aportes teóricos, así como de acciones de carácter social, y pues también van a tener toda una búsqueda de transformación, ¿verdad? Una ética y una política de la denuncia. Estas propuestas feministas pues van a aportar un prisma, dice, singular, desde el cual se va a poder analizar y ver la realidad, ¿verdad? Porque pues ya las mujeres se han convertido en a través de esta propuesta en sujetas, ¿verdad?, activas también en la sociedad, y pues se considera, o ella considera, que el feminismo también es un pensamiento crítico porque sus objetivos de transformación pues van a generar cambios, ¿verdad?, a analizar, a profundizar, a cuestionar una serie de normas, de valores que eran considerados como lo aceptable. Y el feminismo pues va a hacer todo un cuestionamiento y hacer una reinterpretación, ¿verdad? Y al hacer todo este ejercicio, pues también va a cuestionar una serie de pensamientos, de comportamientos y de actitudes que venían pues privilegiando lo masculino y las relaciones de poder patriarcal, que ya nos mencionaba la maestra Carla de León,
Entonces, estas propuestas feministas, al hacer como una comparación, ¿verdad? O un análisis que pueda vincular las propuestas feministas con las propuestas del pensamiento crítico de la región latinoamericana, pues suman, ¿verdad? Contribuyen al análisis de los problemas estructurales, también suman a la producción de conocimientos y en especial a problemas muy particulares que afectan la vida de las mujeres, como la violencia sexista, como toda la exclusión que se vive en el ámbito político, y pues empiezan también ahí a surgir hasta las nuevas propuestas de masculinidad. Entonces podemos ver que todo este aporte feminista va a tener como dos enfoques centrales. Uno que tiene que ver con la propuesta epistémica, que pues nos ayuda a ampliar la visión de la realidad, porque sitúa ya lo hablaba la doctora Patricia Galicia, de sujetos cognoscibles, pero también sujetos cognoscentes, y en este caso se incorpora a ese sujeto universal que se tenía, que era el hombre, a las mujeres, ¿verdad? Y a las otras diversidades. Entonces, se va a ampliar la visión de la realidad, y también se surgen nuevas perspectivas que van a contribuir a realizar un proceso de reinterpretación de significados, ¿verdad? Se va a hablar también de un conocimiento situado que esta vez pues va a tomar en cuenta esa realidad específica de las mujeres, y pues va a convocar a escribir una nueva historia del pensamiento crítico sin ausencias, ¿verdad? Sin ausencias. Y la otra vertiente, pues, es el nuevo orden discursivo. El feminismo viene a desarticular discursos basados en legitimar la dominación sexual. Esto desde la ciencia, ya lo han compartido mis antecesoras en el uso de la palabra, desde la religión, la filosofía y la política. El feminismo como un nuevo orden discursivo, pues va a rechazar ese determinismo biológico, ¿verdad? Que colocaba al hombre al centro de la cultura y a las mujeres como que fueran parte de la naturaleza. Y además se van a reconocer los nuevos saberes generados desde el pensamiento y la acción feminista. Finalmente, este nuevo orden discursivo va a generar incluso nuevos términos para nombrar ese análisis de la realidad, ¿verdad? Van a surgir categorías, van a llevar también al estudio de todo lo que es la violencia y la doble jornada, bueno, una serie de aspectos, ¿verdad?, que no eran tomados en cuenta. Entonces, yo quiero comparar estos conceptos. Perdón, ya me fui para adelante. Vemos estos aportes del feminismo como nuevo orden discursivo, y aquí vemos que desarticula discursos y prácticas que tratan de legitimar la dominación. Y si llevamos este concepto a la obra de la escritora Luz Méndez de la Vega, que es, digamos, quien pues constituye la parte medular del estudio que estamos desarrollando,
vamos a ver que ella contribuye a desarticular esos discursos desde la ciencia, por ejemplo, cuando ella escribe, o desde la filosofía, con poemas, ¿verdad? Cuando ella escribe, por ejemplo, Cabellos Largos o Carta a Schopenhauer, ella está cuestionando esos discursos de la filosofía misógina. O cuando ella escribe el poemario Eva sin Dios, ella está desarticulando discursos desde la religión. Un segundo aspecto es el rechazo al determinismo biológico, y ahí ella tiene un poema pues bastante cargado del sarcasmo, ¿verdad? Donde ella lo denomina biología es destino y lo dedica a Freud. O también ella expresa ese nuevo orden discursivo de reconocer saberes generados por el pensamiento y la acción feminista, cuando en plena década de los años 70 se atreve a publicar un poemario denominado Poemas Feministas, ¿verdad? Los nombra. Y finalmente, en cuanto a esta construcción de términos para nombrar esos nuevos estudios desde el feminismo, ella publica 2 antologías donde ella emplea la conceptualización al nombrar a otras escritoras, ¿verdad?, como desmitificadoras. Entonces vemos cómo todos estos planteamientos que se han identificado desde el feminismo como un nuevo orden discursivo, pues son retomados, y podríamos encontrar muchos más ejemplos, pero están allí presentes tanto en la poesía como en los ensayos, como en la investigación o en la crítica feminista que va a desarrollar la escritora Luz Méndez de la Vega. Y finalmente, pues vinculando ese pensamiento crítico a la literatura latinoamericana, vemos que pues la literatura, por mucho que esté imbuida de ese pensamiento crítico, sigue como otros campos de conocimiento evidenciando la presencia de sesgos de género y de etnia, y otros más, ¿verdad? Pero por mencionar algunos que pues dan cuenta de profundos vacíos, ya que los estudios se centran generalmente en los autores hombres y en sus obras, y se desconoce mucho de los aportes realizados por las escritoras. Y la problemática se complejiza todavía más cuando vamos a ese plano epistemológico y vemos que no existe consenso ni en la construcción de los objetos, mucho menos en las metodologías para el estudio o la selección de los discursos. Entonces vemos que la literatura de América Latina, así como muestra una realidad y estos imaginarios simbólicos, pues allí podemos precisamente encontrar evidencia de esos patrones androcéntricos y misógenos, por lo que se hace necesario pues ampliar esa visión, ¿verdad? Y empezar porque contribuyamos desde la investigación a desarrollar una lectura crítica de las historias de la literatura que se han ya publicado, ¿verdad? Y pues tratar de evidenciar, de visibilizar esas ausencias que la caracterizan todavía, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un debate abierto, y es de tomar en cuenta que si bien existen convergencias temáticas
entre distintas vertientes del pensamiento crítico y la teoría feminista, estas parten del espíritu contestatario que caracterizó a los movimientos sociales que emergieron en la década de los años 70 y 60, 70, y que fundamentan pues esa construcción de una propuesta de pensamiento crítico. Sin embargo, pues estas propuestas se fundamentan en gran medida en visiones androcéntricas y supremacistas, tanto, como ya lo decían las dos compañeras expositoras anteriores, tanto a nivel de género como de etnia, edad, capacidades diferentes. Bueno, podríamos hacer toda una lectura interseccional de tantas opresiones, ¿verdad? Que vamos a poder todavía encontrar ahí presentes. Entonces, no basta con que ya se nombró este nuevo momento o esta nueva propuesta, pensamiento crítico, para creer que surge ya exento de debates, ¿verdad? Y de contradicciones que es necesario pues todavía profundizar en ellas, ¿verdad? Y posicionarnos. Muchas gracias. Yo les invito a realizar una lectura crítica de la literatura guatemalteca, de la historia de la literatura también, y a que vayamos identificando esa obra de las escritoras, de las poetas, de las dramaturgas, de las narradoras, así como pues desde esta investigación lo estamos haciendo con la obra de Luz Méndez de la Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López, por los aportes. Yo quiero agregar dos cuestiones en relación con Luz Méndez. Cuando ella iba a ingresar como miembro de número a la Academia Guatemalteca de la Lengua, su discurso de recepción, de ingresar a la Academia Guatemalteca de la Lengua, era el señalamiento del sexismo dentro de esta autoridad de la lengua, ¿no? Y ella, pues, compartió con la audiencia el hecho de que hay muchas autoridades en el ámbito de la lengua que, pues, sin quererlo o quizás sin darse cuenta, porque ya se normalizaba muy bien, que había sexismo, ¿no? Que no significa lo mismo el femenino que en masculino y que hay como una tergiversación de las palabras en femenino, y esto Luz Méndez lo hizo en los años 90. Generó un problema, generó un poco de polémica, pero se supo defender al final. Habría que revisar también, en relación con el determinismo biológico, los monólogos de Luz Méndez. Yo los invito a todos a leerlos, porque hay una gran afrenta en sus monólogos en cuanto al determinismo biológico y cómo se rechaza esa idea de que la madre o la mujer nació para ser madre, protectora, dadora de vida, etcétera. Y pues yo los quisiera invitar a todos a revisar los monólogos para encontrarnos con esas afrentas que desde entonces hizo Luz Méndez, una con la Academia Guatemalteca de la Lengua y otra contra el determinismo biológico, ¿no? Y eso es, desde entonces, pensar críticamente, ejercer el criterio, ¿no? Y pues ya para cerrar tenemos una pregunta de Claudia Galindo. Gracias, Claudia. ¿Qué dice a propósito de cuestionar autoridades? Claudia Galindo nos pregunta, ¿qué opinión les merece el sistema APA, el más utilizado en investigación, que oculta el nombre y solo se puede ver un apellido? Pregunta Claudia, ¿es una forma más de invisibilizar a la mujer en la academia? Pues no sé cuál de nuestras expositoras quisiera responder esta pregunta. Si me permiten, Carla, les habla. Adelante, Gracias. adelante.
Pues yo más bien comentarle una experiencia que las colegas del CEICH de la UNAM, en la experiencia que tenemos, lo que hacen o lo que han hecho es combinar dos propuestas, no recuerdo ahorita es la APA con otra, justamente para colocar el nombre siempre de la persona y poder identificar, además del apellido, el nombre para saber quién es la persona, ¿verdad? Tanto en las citas como en la bibliografía. Entonces, creo que esto también abona para comentar que desde el feminismo también se tiene una actitud proactiva, vamos a decir, agarrando una palabra del sistema, en relación a que si no está la norma adaptada a nuestras necesidades, pues se va creando sobre el camino, como se ha hecho con el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje en términos generales nos invisibiliza y nosotras a través de la práctica pues hemos ido aportando una nueva forma de nombrar ese mundo. Igual lo hacemos con las diferentes situaciones en las que encontramos ciertas reglas, hay características, hay disposiciones aparentemente cerradas, pero con la práctica la gente va acostumbrándose o va viendo que lo posible de cuestionar y de ir evolucionando, ¿verdad? En todas, sobre todo desde la academia, que no puede ser rígida porque si el conocimiento se estanca, si la forma de construir conocimiento, de interpretar el mundo del mundo se estanca, entonces no estamos aportando realmente nada. Por ahí iría más bien mi aporte. Muchas gracias. Doctora López, adelante. Sí, yo creo que como hemos visto en todos esta parte de los recorridos históricos del feminismo y del desarrollo de los estudios de género y los estudios feministas, yo considero que pues es un debate abierto, como yo finalizaba diciendo en mi exposición. Y en este sentido, quiero compartirles que como parte de la investigación que estamos desarrollando este año, hemos conseguido, como parte de las búsquedas, ¿verdad? Localizamos en la biblioteca de la Real Academia Española 2 ponencias presentadas precisamente por Luz Méndez de la Vega, una de ellas relacionada al debate que el uso de los términos en femenino, ¿verdad? Y masculino fue pues centro de toda una gran disertación, o quería hallar el nombre de una gesta que se llevó a cabo, la querella de las mujeres, ¿no? Que duró casi más de un siglo, la querella de las mujeres, y que ahora en la modernidad pues creo que seguimos con una querella de las mujeres, porque ha sido inflexible la actitud de la RAE con respecto al uso de los términos en femenino. Entonces, yo creo y me gusta mucho la postura de algunas personas desde la academia, ¿verdad? Que pues reconocen ese proceso de transformación que ha tenido nuestro idioma, ¿verdad? Y la lengua que diariamente se va modificando. Entonces, por mucho que haya dificultad para que se reconozcan estos cambios, yo creo que se van construyendo esas transformaciones, y que pues es parte de todo un debate y de toda una lucha ideológica, ¿verdad? Que se da dentro del ámbito académico, como ya vimos, pues que es parte de sostener visiones muchas veces anquilosadas. El sistema MLA hemos utilizado con la doctora Consuelo Mesa
para poder incorporar los nombres de las autoras. Pero, como digo, todavía en la academia hay mucha tela que cortar para lograr que ya esas transformaciones sean una realidad. Muchas gracias, doctora. Pues ha quedado bastante para debatir y para compartir. Si hubiera alguna pregunta última para ir cerrando, este es el momento. Le agradecemos mucho a todas las personas que han estado compartiendo esta tarde con nosotros, esta tarde nublada y lluviosa y un poco complicada ahí con la señal, pero agradecemos mucho los aportes de las tres investigadoras asociadas para el proyecto y para el equipo del proyecto. Es muy nutritivo este tipo de actividades porque nos permite ampliar el panorama en el que hemos estado trabajando en estos últimos meses. Con o sin pandemia, pues hemos seguido trabajando, hemos seguido investigando y pues si hubiera una pregunta, si hubiera algo más que compartir o alguna persona que quisiera abrir su micrófono para compartirnos algo, pues este es el momento. Les habla Gladys Tovar, ¿me escuchan? Solamente Sí, pues quiero felicitar a las, gracias, quiero felicitar a las expositoras por esta tarde tan luminosa a pesar de que está gris, porque hemos aprendido pues muchísimo de los estudios actuales que se están llevando a cabo, ¿verdad? Vimos acá, por ejemplo, el tema de la teoría crítica, de la pedagogía crítica, de la pedagogía feminista, cómo tiene que ver con todos los procesos sociales, educativos, derechos de ciudadanía, etcétera. Y precisamente todos estos temas están involucrados dentro de la obra de la escritora que nosotros estamos investigando. Y a mí el libro de Luz Méndez de la Vega que más me llama la atención sobre este tema son Las voces silenciadas. Y ella misma dice, por ejemplo ahí, poesía feminista, se pregunta ella. La poesía es también denuncia, dice. El canto del explotado o del esclavo es la expresión más auténtica de su trágica realidad, cuando vuelca en él su dolor, su vergüenza, su rabia o su odio, pasiones que siempre han sido fuentes de poesía tan legitimadas como el amor, la tristeza, los sueños o los éxtasis. Estos poemas, refiriéndose a las voces silenciadas, son voz de mujer que ha sufrido todas las humillaciones, todos los sometimientos, todas las vergüenzas y todas las frustraciones de esa esclavitud que es ser mujer. Esclavitud entre el oro, la opulencia, la virtud, el sacrificio, el vicio, la miseria, el fango o la sangre. Pero esclavitud más incomprendida cuando más invisible se presenta. Entonces vemos que uno de los temas fundamentales dentro del feminismo es el tema de la invisibilización. Entonces, todo esto se va a manifestar como realmente como una obra de arte en la poesía, en el teatro y en los artículos periodísticos, en los ensayos de Luz Méndez de la Vega. Realmente ella constituye un paradigma para las mujeres no solo guatemaltecas, no solo centroamericanas, y de hecho, pues tuvo esos reconocimientos y por suerte los tuvo en vida. Por ejemplo, cuando le dieron la medalla presidencial Pablo Neruda, por el hecho de que se estaban conmemorando los 100 años del nacimiento de Pablo Neruda en el año 2003, fue esto, 2004,
Y entonces le dieron a 100 poetas, hombres, pero entre todos esos hombres estaba Luz Méndez de la Vega. Entonces ya se están dando esos procesos de reconocimiento tan importantes. Así es que muchas gracias a Ruby Vélez Catalán, que es una estudiante muy destacada del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, a Carla Yadira de León Alvarado, que es una investigadora profesional, que ha trabajado en otros proyectos para la Facultad de Humanidades, en el Instituto de Estudios de Literatura Nacional, a la doctora Patricia Galicia, quien es egresada también del programa de doctorado de la Facultad de Humanidades, a la doctora Gisela López, que es egresada pues de una universidad española, y es ella la única doctora en género que tenemos por estas latitudes. Además es profesora de la escuela de posgrado de la Facultad de Derecho y asesora de tesis en la escuela de posgrado de la Facultad de Humanidades. Y en mi caso, como coordinadora del proyecto, pues soy profesora titular del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. Así es que me siento muy contenta, muy satisfecha en lo personal de que la Facultad de Humanidades nos esté dando la oportunidad, y por eso quiero agradecer a las autoridades, a Junta Directiva, al señor decano y demás personeros de la Facultad de Humanidades, de la Dirección General de Investigación, de la Escuela de Historia, que son las instituciones que están apoyando este proyecto de investigación que concluiremos a finales de año. Así es que continuaremos con las actividades en torno a este tema del pensamiento crítico, que tiene que ver en todos los ámbitos del desarrollo social y cultural de nuestro país y bueno, y del mundo en general, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de la cultura occidental, pero ahí estamos entonces en este camino de ir encontrando nuevas formas de ver el mundo, de ir encontrando esos mundos posibles que otros han soñado, que otras mujeres han soñado en el pasado y que ahora nosotras estamos soñando. Así es de que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en el foro. Ha sido muy interesante compartir y ojalá que pudieran expresar algo nuestros invitados especiales, invitadas especiales. Muchas gracias entonces. Muchas gracias, doctora. Pues hemos concluido, hemos aprendido mucho, hemos compartido bastante. Seguramente nos habrá quedado más para más actividades. Ha sido un placer compartir con todos. Hemos contado con un quórum bastante amplio y queremos agradecer en nombre del proyecto, en nombre del equipo de investigación del proyecto 100 años de luz. Agradecemos la presencia de todos y de todas y estaremos informando en adelante si hay algún otro tipo de actividad. Avisaremos con tiempo y siempre esperamos que todos nos acompañen en adelante. Y pues lo que queda es decir que sigamos leyendo a luz y sigamos ejerciendo nuestro criterio, sigamos pensando críticamente, porque si ya lo empezamos a hacer, podemos seguirlo haciendo. Y más ahora, ¿no? Que nos ocupa un tiempo bastante conflictivo, pero lo podemos seguir haciendo. Así que agradecemos a todos y nos vemos en una oportunidad próxima.